Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos otra vez aquí en Comic Cueva. El día de hoy tenemos aquí unas figuras de Trap Jaw de mi colección. Quiero que vean esta evolución de cómo está el Trap Jaw clásico, el Trap Jaw clásico, el Cronis, que era su versión humana antes de volverse Trap Jaw, y ahora el Mouse Jaw, que es esta fusión con los Mousers del universo de Teenage Mutant Ninja Turtles. Entonces me ha gustado mucho. Y precisamente tengo estos de fondo, precisamente porque los acabo de hacer unboxing, pero también porque me he dado cuenta que muchas veces la evolución no siempre es algo que necesite una serie de TV. Y es que acabo de ver con mi hijo otra vez Dragon Ball GT. Estoy viendo con él, pues toda la saga de Dragon Ball, ¿no? Y debo decir que cuando empezó Dragon Ball Z, cuando empezó Dragon Ball, redescubrí el por qué me gustaba tanto la saga cuando era niño. Y como que me reenamoré un poco de la historia. Creo que la historia de Dragon Ball ha evolucionado muy bien, ha envejecido excelente la serie. Y pasé una serie de los 80. O sea, verdaderamente está brutal, ¿eh? La verdad, en mis recomendaciones. Si tú nunca has visto Dragon Ball, te recomiendo mucho, mucho Dragon Ball, toda esta primera saga con los primeros 157 capítulos, excelente. Luego vendría Dragon Ball Z con 291 capítulos aproximadamente. ¿Y qué creen? Que también me gustó. Siento que sí hay muchos capítulos que se podrían cortar y hacerla más dinámica, pero en general me gustó, se me hizo entretenida, pude volver a ver los 289 capítulos o 291 capítulos con mi hijo. Nos costó un poquito de trabajo a veces, que de repente se trababa un poco, había un poquillo de relleno. Entonces ahora tengo la curiosidad por ver Dragon Ball Kai, porque sé que es un resumen de la historia de Dragon Ball Z. Entonces quiero ver cómo meten esos 291 capítulos en solo 150 capítulos, que es lo que dura Dragon Ball Kai. Entonces probablemente la esté viendo y la estaré reseñando aquí para ustedes. La cosa es que pues ahorita empecé a ver Dragon Ball GT y mi hijo me preguntaba que si yo había visto muchas veces Dragon Ball GT, a lo que le contesté que cuando fue un estreno, la vi cuando fue un estreno por Canal 5 por primera vez, y la vi casi de corrido. Y digo casi porque pues ya ve que cuando uno tenía televisión abierta era muy difícil que pudieras ver cada uno de los 64 capítulos, porque tenías que estar pegado a la televisión 64 días seguidos, y había momentos en que en ese horario, pues ya saben, la clásica de que se iba la luz, o teníamos algún compromiso familiar, o a veces había mucha tarea, o simplemente se te olvidó, estaba fuera en la calle, no sé. Entonces, la primera vez que vi que salió Dragon Ball GT así como estreno, lo vi casi ininterrumpidamente de corrido. Y creo que fue una experiencia bastante, me acuerdo en aquel tiempo, pues bastante entrañable, ¿no? Más porque yo ya había visto partes muy importantes de Dragon Ball GT en convenciones, hacían maratones de capítulos, y a mí me tocó ver todo el final de Dragon Ball GT. Entonces lo vi en japonés antes de que saliera aquí en México, en una exhibición, en una convención de cómics. Entonces pues estábamos encantados con el final. Y creo que es de lo más, esa última parte de Dragon Ball GT es de lo más entrañable que hay. Está muy padre. Pero pues ya viendo otra vez la serie, otra vez comentándole a mi hijo, le decía que sí vi la serie una vez, de corrido toda, y que ya después empecé a ver como pedazos, ¿no? Después veía otra vez, o sea, la iba cachando conforme iba saliendo en televisión abierta, y de repente volví a ver de repente lo de Baby, y de repente volví a ver el final, y de repente volví a ver la saga del Android de Super 17. Entonces pues siempre tuve como que recuerdos, en general buenos de Dragon Ball GT. Bueno, buenos en términos generales. Comparativamente con Dragon Ball Z me gustó menos, y comparativamente con Dragon Ball pues mucho menos, ¿no? Yo de hecho yo soy de esas personas que creen que Dragon Ball es una franquicia que ha ido como hablando de series de televisión al menos, porque las películas y los videojuegos son otra cosa, ¿eh? Creo que las películas y los videojuegos de Dragon Ball han evolucionado muy bien y van a la alza. Pero también el manga está bastante bien. Incluso te cuenta muchas cosas que el anime no. Está muy padre. Pero en cuestión de series animadas, yo siento que sí Dragon Ball ha ido de mal en... Bueno, en mis gustos personales, o sea, si yo lo colocara, yo diría que la serie que más me gusta de Dragon Ball es Dragon Ball. Luego Dragon Ball Z. Luego Dragon Ball GT. Luego Dragon Ball Super. Y luego Dragon Ball Héroes. Ahorita todavía no puedo opinar de Dragon Ball Kai porque nunca la he visto completa. También la he visto en pedacerías. Entonces ahorita me queda pendiente ver Dragon Ball Kai completa para poder hacer un review adecuado de ella, ¿no? Pero pues sí, hay muchos youtubers que luego dicen que no les gusta ver series del pasado porque luego las revisitan y como que ya no les entretienen. Y creo que ha sido mi caso con Dragon Ball GT, porque realmente he contado, más o menos, hagan de cuenta que empiezo a ver la serie con mi hijo y de repente nos quedamos dormidos viéndola, literalmente. No me había pasado ni con Dragon Ball Z ni con Dragon Ball, pero con Dragon Ball GT
En 64 capítulos ya van como 10 veces me quedé dormido viendo la serie. Entonces tenía que volverle a regresar al capítulo anterior para volverle a agarrar el hilo y volver a ver desde donde me quedé. Porque de verdad es que el ritmo es muy pausado. Ahora sí, ya como adulto ya puedo decir que el ritmo de la serie es muy pausado. Las coreografías de batallas no están tan bien logradas ni como en Dragon Ball ni como en Dragon Ball Z. Siento que la música no va, o sea, tiene un opening y un ending excelentes, es entrañables las canciones, pero por ejemplo, de los interiores de la música de Dragon Ball GT es muy inferior a la música de Dragon Ball Z, y en lugar de reciclar la música de Dragon Ball Z, se optó por una nueva banda sonora, pero la banda sonora incluye como 20,000 remixes del intro, entonces yo creo que el intro funciona como intro. Mi corazón encantado, pero como que poner la canción de Mi corazón encantado como remix en batallas dentro de la serie, siento que pues no va para nada, no siento que vaya, no estimula al espectador a que se emocione dentro de las batallas, sino que al contrario, como que te sobre relaja, y por eso terminas, yo creo que como yo, dormidito. La animación no es mala, pero pues no me ha terminado de convencer. Yo creo que si yo tuviera que hablar de la parte de GT que es más entrañable para mí, que me quedo y que sí puedo ver una y otra vez, y he visto una y otra vez, yo creo que son los especiales de televisión. Tiene dos especiales Dragon Ball GT. Uno es la leyenda de Shenlong, que te vuelven a contar la historia de Dragon Ball, de Goku niño, cuando conoce a Bulma, pero te lo cuentan ya con la animación propia, con el estilo de animación y los recursos de animación que ya tenía Dragon Ball GT. Entonces, pues por supuesto que se ve mucho mejor que Dragon Ball, ¿no? Entonces se ve padrísima esta historia, y es una de las películas de Dragon Ball de hecho, de Dragon Ball de Goku niño, es la película que más me gusta, es muy bonita, estilísticamente es muy padre. Y luego hay un especial de televisión que se llama Goku Junior, que dice Goku 100 años después, que te cuenta la historia del tataranieto de Goku, y de cómo él también empieza su búsqueda por las esferas del dragón. Y también me parece muy agradable la historia, volver a estos orígenes de Dragon Ball con esta nueva animación, me parece muy agradable. Ahora, a nivel de la serie de Dragon Ball GT, yo creo que me voy a quedar con la saga del Android Super 17, porque realmente es corta, estamos hablando de 5 o 6 capítulos nada más. Entonces creo que ahí sí, en muy pocos capítulos te cuentan una historia, que de todos modos siento que hay un poquillo de relleno de todos modos. Y al final, pues el final de Dragon Ball GT, que ya te da un final resolutivo para la saga. Entonces creo que me parece que son cosas que vale la pena volver a revisitarse. Pero los 64 capítulos por default es algo que definitivamente le digo a mi hijo, lo estoy viendo por ti, porque de verdad te gusta y te gusta verlo acompañado. Pero pues sí, dije, no, yo creo que ya con mis nietos les voy a decir, ¿saben qué? Vean ustedes y ahí me cuentan, ¿no? O sea, ya digo, le digo a mi hijo, te tocará a ti revisitar Dragon Ball GT con mis nietos, y más bien que mis nietos a mí me muestren nuevos animes, ¿no? Porque sí, no, la verdad es que no. Y uno diría, bueno, es que a lo mejor como ya estás viejo, como ya estás viejito, a lo mejor ya no te entretiene el shonen, ¿no? Pero no, que creen que estoy viendo ahorita la 7ª temporada de My Hero Academia, y acabo de ver los 2 primeros capítulos que ya están doblados, donde sale Barras y Estrellas, y no manches, me encantó, me encantó el enfrentamiento entre All for One contra Barras y Estrellas. Entonces la neta está súper chingón, o sea, está muy muy padre. Entonces eso sí es la definición de una batalla, ¿no? Y que ni siquiera es tan larga, dura 2 capítulos. Entonces, no, está brutal. Entonces, ahí está mi recomendación. O sea, no digo que no vean Dragon Ball GT, pero si ustedes van a ver Dragon Ball GT, vayan muy mentalizados. Vayan muy mentalizados, a como que ir con muchas ganas de verlo. O sea, porque si es algo que puede ser por el ritmo que es un poquito lento, puede ser un poquito pesado de verse, ¿no? Y pues no se hagan expectativas altísimas, porque la verdad es que sí, no creo que esté a la altura ni de Dragon Ball Z ni de Dragon Ball. De hecho, en su momento yo vengo de una época en la que esa sería hasta cierto punto repudiada, hasta cierto punto descanonizada, y que la gente decía que era de lo peorcito de Dragon Ball. Ahora ya dista mucho de eso, porque insisto, para mí Dragon Ball GT, con todos sus defectos, se me hace mejor que Dragon Ball Super. Porque sí, Dragon Ball Super de los 129 capítulos, ahí sí yo también digo, yo nomás veía del 80 en adelante, que es el último torneo del poder, porque para mí sí, como que los primeros 37 capítulos, que son resúmenes de la batalla de los dioses y de la resurrección de Freezer, no me gustaron. La saga contra el universo de Champa se me hizo así como que muchas cosas sin sentidos. La saga de Black
No me molestó, pero sí me dejó mucho allá de ver el Trunks que aparece en esa saga. No es el Trunks que yo recuerdo de Dragon Ball Z, así bien badass, bien. Sino que pues, siento que lo nerfearon mucho a Trunks. Entonces, de hecho, siento que en Dragon Ball Super nerfearon a todo el mundo, pero pues ya al final el torneo del poder es lo que se salva, ¿no? Así que todavía prefiero Dragon Ball GT que Dragon Ball Super. Y ya Dragon Ball Héroes, ya sí, a mí, ahí sí, para que a mí ya, sí la he visto y se me hace así como que puro fanservice, ¿no? Prácticamente es como que ver ahí puras peleas imposibles y pues no, poco más de, poco de drama, poco de historia, poco de realmente de emoción, o sea, simplemente es como un fanservice de, ay, vamos a ver cómo se vería Trunks Super Saiyajin Dios, ¿no? Cómo se vería Cooler en versión dorada, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Entonces, pues la verdad que pues no es que no la recomiende, creo que sí es una serie que al final, si eres fanático de Dragon Ball, pues sí tienes que ver, si es así como que parte importante de la historia. Pero si no eres fanático de Dragon Ball y te gusta el anime en general, no sería un anime que te recomendaría ver demasiado. Siento que puede que no te capture, y es que realmente lo bueno en Dragon Ball GT se pone hasta después del capítulo 35. Y en una serie de 64 capítulos, pues la verdad que siento yo que sí a veces sí es esperar demasiado. Pero ustedes cuéntenme, ¿cuántas veces han visto ustedes cada capítulo de Dragon Ball GT? Yo creo que hay muchas cosas que sí he visto muchas veces, como por ejemplo la película de, les digo, la leyenda de Shenlong. Yo sí creo que sí la he visto más de 10 veces. La historia de el especial de Goku Jr. de 100 años después, yo creo que sí lo he visto más de 15, 20 veces, y sí es algo que veía mucho cuando era más morro. Y de la serie de Dragon Ball, pues yo creo que hay capítulos que sí he llegado a ver hasta 4 veces, más o menos, algo más o menos, pero pues sí hay capítulos que ya ya los vi 2 veces y ya siento que los vi demasiado, o sea, así de plano sí hubo cosas que no. Entonces, ustedes cuéntenme qué les parece Dragon Ball GT, aquí los leo.